Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado de este día lunes. Es el alcalde de una de las comunas más populosas de Santiago, de la región metropolitana, el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alcalde, ¿por qué no nos cuenta un poquitito cómo está la situación, así un panorama rápido de la situación en su comuna y sobre todo qué tanto se ha escuchado lo que usted ha planteado, particularmente en las últimas 2-3 semanas? Ha hablado bastante de que hay que hacer algo con, de alguna manera, esta idea de distribuir cajas de comida. Parece que no está resultando todo lo eficiente que debiera. Usted propuso incluso la posibilidad de retirar fondos de las AFP. Cuéntenos un poquitito cuál es la situación en La Florida. Bueno, mira, Fernando, la gente está haciendo un esfuerzo brutal por cuidarse. La enorme mayoría lo está haciendo. Tenemos una fracción de la población que no cumple, y eso conspira contra la masa general que sí lo hace. Yo creo que estamos hablando de un 10, un 15% de la población que todavía vive en otro planeta y cree que esto es chacota, y lamentablemente con ese margen de 10 o 15%, tú no logras la meta. Seguimos con una alta tasa de contagio. Hoy día el Puente Alto y La Florida están muy apretados en materia de contagio, son las dos comunas con más contagio. Y nosotros como comuna tenemos la mayor mortalidad, tenemos la mayor cantidad de muertos en la región metropolitana, lo cual es un dato muy desmoralizante, porque esto, más allá de ser una estadística, está golpeándonos personalmente. Nosotros todos tenemos a alguien conocido que está internado y lamentablemente estamos empezando a tener gente cercana que se muere. En la municipalidad hemos tenido un par de personas fallecidas, gente que no es particularmente mayor ni tampoco tenía grandes enfermedades de base, sino hay gente común y corriente, gente de 40 años, gente de 55 años, y todavía no hemos llegado al peor momento. Por tanto, hoy día lo que yo te digo, una reunión específica para buscar un cambio en la política del Estado, del gobierno en materia de control de la cuarentena. Si esto no nos tomamos en serio, nuestra mortalidad va a ser realmente dramática durante el mes de junio y especialmente durante el mes de julio. Y por otro lado, el tema económico es aún más brutal porque es más masivo. Me ha tocado ver casos realmente que son sacados de algún libro de Dickens, porque gente de clase media en condominio de casas de 3.000 y 4.000 UF, gente que hace ya un mes está empezando a comer tallarines blancos porque no tiene plata para comprar carne. Y que agradece que le lleven un poco de comida caliente. Yo de verdad pensaba que ese Chile que conocimos en los 80 se había superado, y la verdad es que ha vuelto a pasos agigantados. Y en ese sentido justamente es lo que yo planteaba, que se requiere una solución mucho más imaginativa y más audaz. Lamentablemente el gobierno ha optado por seguir esta lógica bastante autista de juntarse con sus técnicos económicos, empezar a discutir entre ellos cuánto es lo que necesita una familia, y desafortunadamente esto tampoco es una crítica con mala voluntad, tiene que ver con la desconexión de la realidad. Me tocó preguntar a un economista de la nueva mayoría, y dice: ¿cuánto le pagas tú a tu nana? ¿Cuánto le pagas? ¿20 lucas diarias? Sí, me dijo. Ya, ¿tú crees que una señora que hace la aseo hoy día es de clase media? No, es una persona pobre, técnicamente todos los informes pobres. Y ustedes están calculando que con 300 o 400 mil pesos de familia sobrevive. Hoy día una rienda es más caro, viejo. Porque es la paradoja de nuestro éxito como sociedad. Hoy día Chile es un país más rico, más próspero, pero su estándar de vida también es más alto. Entonces, las medidas que hoy día está el gobierno tomando, el gobierno como este balón de oxígeno a las familias afectadas, sí tiene un valor, es un tremendo esfuerzo como nunca se ha hecho en Chile, pero nos vamos a quedar cortos porque no se nos quedan los riendos ni la hipoteca. Estamos conversando con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto puede de alguna manera influir en un cambio de estrategia en la salida del anterior ministro de Salud, Jaime Mañalich, que ve en el nuevo ministro alguna idea de alguna manera novedosa respecto de las cosas como usted las ha planteado? Yo creo que el ministro Mañalich tuvo cosas positivas. Sería muy mezquino negárselo. Lo referido a las camas de la residencia sanitaria y la compra de ventiladores mecánicos, realmente una cosa titánica, eso no se le puede negar. La mortalidad en la primera etapa también fue un éxito, pero desafortunadamente en este minuto crítico que se está viviendo, con una mortalidad que es comparada con
Italia sigue siendo más baja, pero no era lo que esperaban los chilenos, no es lo que estaban acostumbrados los chilenos, y con una tendencia clara a empeorar. El ministro perdió la credibilidad, y en una condición como esta, tener un conductor sin credibilidad es fatal. El presidente se atrevió a hacer un cambio que va contra lo que dicen todos los manuales de política, que en este momento es cuando no hay que cambiar, el presidente lo hizo. Tal vez porque tomó la decisión pensando justamente en esto, que en las conferencias de prensa todos los días, en vez de preguntar qué hacemos hacia el futuro, los periodistas y la opinión pública se dedicaban a preguntar por qué se hizo las cosas mal. Esta variación permanente de la forma de evaluar la mortalidad, los cambios de estrategia permanente, realmente estábamos en una situación compleja. Y hoy día, el ministro París, yo creo que a lo menos ya se notó ayer, cambió el tono y tratar de tener a la opinión pública del lado de él, que es básico. Esto ya ni siquiera tiene que ver con un tema de evaluación del gobierno, de encuestas o puntos más o puntos menos. Se trata de que la estrategia resulte. Si la gente no le cree al ministro, si los medios no le creen al ministro, en una situación como esta no tenemos solución posible. Entonces creo que va a haber un cambio positivo. Sí, Fernando, debo decirte que me da la impresión que por lo menos durante estas próximas semanas la discusión más importante va a ser el tema económico. Y no por un tema materialista ni que uno no le importe la vida, es porque está atado mucho al cumplimiento de la cuarentena. Si la gente siente que la caja ya no le sirve, y de hecho no le sirve, porque con esa caja yo encuentro que fue útil, pero seamos realistas, una familia de 4 personas no come con 35.000 pesos un mes. Eso es imposible. O sea, eso sirvió para una semana, 2 semanas. O sea, la caja ya no sirvió, ya se acabó. Hoy día tenemos que pensar en una solución de mayor continuidad para el resto del mes de junio, julio y por lo menos hasta agosto. Y en ese sentido, un ingreso permanente y que permita cubrir no solo la necesidad de alimentación, sino también el pago de los arriendos, de las hipotecas, es fundamental. Entonces, creo que ahí todavía el gobierno y el Estado, en realidad el sector político que está discutiendo esto, se está quedando un poco corto. Yo en ese sentido, teniendo todas las diferencias del mundo con el senador Montes, deben haber pocos políticos que haya tenido relación conmigo en la Florida, pero creo que está exactamente en el tono correcto. Dijo exactamente las 2 o 3 cosas que hay que atender en este momento. Una medida radical de ingresos, que tenga una amplia cobertura, sin distinciones, porque esto de que del 40 al 70, del 70 al 40 es un desastre. Y segundo, que sea y tercero, que sea muy masivo, que le pegue a todas las familias. Estamos conversando con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, uno de los temas claves para eso, y probablemente va a seguir siendo, es que la autoridad sanitaria en particular, y también la autoridad económica, tenga la posibilidad de escuchar a gente que está en los territorios y que conoce perfectamente esos territorios, y en eso siempre se ha señalado que los alcaldes desde el principio han pedido una participación en términos informativos, tanto para dar la información como para solicitarla y poder trabajar en sus territorios. ¿Hay algo que se advierta de novedoso con el cambio en esta materia? ¿O usted espera que en esta situación se haya aprendido de las desconexiones que hubo anteriormente? Yo creo que en salud, Fernando, está pasando ya de antes que se fuera el ministro Mañalich, y ahora va a pasar con mayor fuerza, porque las municipalidades operan el sistema primario de salud, y básicamente la campaña de día se va a jugar ahí. Por tanto, ya hace un par de semanas, un rato, empezamos con una relación mucho más fluida con el Ministerio de Salud, pero en materia financiera, el Jet de Hacienda no tiene ni una conexión con nosotros, ninguna. Primero porque y esto no me refiero con este gobierno, me refiero en general con todos los gobiernos, consideran que el mundo político y en los alcaldes en particular son gente muy aficionada, que no entienden para dónde va el mundo, no está conectado con lo que discute hoy día el FMI o el Banco Mundial, y esas cosas, eso es la NASA para los alcaldes. Entonces, nosotros somos animalitos bastante más precarios y estamos siempre pidiendo plata, entonces ¿cómo se nos podría ocurrir una idea más o menos relevante? Y eso a veces es cierto, hay harto populismo entre los alcaldes, hay harto populismo en general entre los políticos porque viven muy pendiente de la brújula electoral, pero el mundo de las finanzas no puede desatender que nosotros transmitimos a veces, no de la forma más sofisticada, pero con harta consistencia, cuáles son los settings, cuáles son los puntos de vista de la sociedad, porque nos damos cuenta. Hoy día sostener que el chileno del año 2020 es el mismo de 1982, cuando hoy día es un señor que usa internet, que tiene un teléfono móvil, que se acostumbró a tener
un auto, que sea un auto tino, está lleno de deudas, hay que hacerse cargo de eso. Por ejemplo, además, mira, Fernando, esto es lo más importante, a mi juicio, atreverse a innovar, atreverse a ser audaz. Yo cuando dije el tema de las pensiones, algunos amigos de los cuales quiero mucho me llamaron en la mitad de la noche pensando que yo me había vuelto Daniel Jaue. Pero ustedes se dan en la cabeza si una base esencial de la gente que cree en la libertad de los mercados es ser original, es atreverse a innovar, a no tener religiones tan radicalizadas. Mira, esto no se puede hacer. En dictadura, Pinochet se atrevió a cambiar los aranceles y declarar que Chile bajaba sus aranceles cuando ningún país del mundo lo hacía. Eso fue lo más brutal que se hizo en los años 70. Provocó un crucidero en materia de las formas tradicionales de producción en Chile tremendo. Y eso generó el aparato productivo que hoy día tenemos. El año 82 le prestaron plata a los bancos, que va contra todos los principios de los mercados libres. Técnicamente, hágame señorita, habría dicho, señor, de que caen los bancos, porque son ineficientes. Acá no se hizo por una razón de sostener el sistema financiero. Hoy día, cuando las familias, que son, y esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista ni siquiera ético, estoy hablando desde un punto de vista estrictamente financiero, a cualquier persona en microeconomía le enseñan que un pilar de la economía moderna son las empresas y el otro pilar son las familias. Eso es la clase número uno. Y esas interlocutan y tienen que estar las dos sanas. La familia presta la mano de obra, las empresas le prestan servicios, las familias pagan por ese servicio, las familias reciben sueldos. Okay, se optó por mantener firme a las empresas. Yo valido eso, no me compro el discurso izquierdista que cree que eso es legal. No, es súper importante. Pero ¿y la familia? Si la familia no llega a fin de mes, si tiene una hipoteca que pagar que no alcanza a cubrir. Entonces, el tamaño del esfuerzo para poder hacer esto requiere mucho más audacia y no seguir fórmulas tradicionales. Creo que hoy día llegar a 400.000 pesos con 4 personas es mejor que 250. Ni hablar, es mucho mejor. Pero claramente, estos próximos 3 o 4 meses, yo diría hasta la Navidad de este año, va a ser un crujir de huesos y de dientes brutales. Hay gente que el mundo técnico de Hacienda no conoce y no comprende. Y por favor, piensen un solo minuto, ¿cuánto le pagan a la señora que le hace las cosas en su casa? ¿Cuánto? ¿Y esa persona cómo vive? Probablemente vive muy humildemente, en normal, en Renca o en la Fría. Y uno con 400.000 pesos no llega a fin de mes. Lo tienen ahí cerca, lo tienen al lado, lo tienen en su cocina. Basta con que les pregunten. No tienen ni siquiera que consultarle a un alcalde. Pregúntenle a la persona que le corta el pasto, al señor que les arregla las llaves en la casa o a la señora que les cocina todos los días. Todos se la molesta de preguntar y van a tener la cosa. ¿Sabe cuál? Es interesante el punto que estaba planteando, alcalde, porque hay una forma que uno se convence de que lo que hace es correcto, y es cuando a usted le hace esa pregunta, cuánto le paga a la persona que trabaja con usted en su casa, y él o ella le puede contestar la forma en que normalmente uno acostumbra, o esas personas acostumbran a contestar para poder, qué sé yo, dormir tranquilo sin necesidad de preocuparse mucho de los detalles. Y dice, mira, yo le pago precio de mercado. Y cuando tú dices una cosa como esa, yo lo pago dentro del precio del mercado, básicamente lo que estás diciendo, yo pago lo que la gran mayoría paga, y si la gran mayoría paga mal, eso no significa para nada de que va a estar mejor. Sí, pues, sin duda. Sin duda. Evidentemente, estamos a años luz de una sociedad justa en términos de ingresos y especialmente en términos de oportunidades. En eso estamos muy al debe. Yo, y para ser súper claro, no me uno nunca al coro de los gallos que creen que todo lo hemos hecho mal. Yo crecí en una población en la Florida, mi papá no era profesional, mi mamá tampoco. Yo me acuerdo, lo hablaba el fin de semana mientras repartíamos alimentos. Como fue la crisis del 82 de Emilio, que era nuestro almacenero. La sopa de hueso, la sopita de pan, el teléfono compartido por todo el barrio. Ese es un Chile que ya no existe. Yo hemos hecho un país mucho más moderno, con mucho más avance, sin duda. Pero estamos todavía al debe en la forma en que la gente iguala la cancha, y especialmente en materia de oportunidades. Yo creo que es el único camino para igualar la cancha. Estamos a años luz todavía. Pero ese éxito que hemos tenido comparativamente con América Latina, hoy día está puesto a prueba. Hay gente que se quiere devolver a Egipto porque dice, mire, el faraón no era tan mala persona, era medio tirano, nos da un par de latigazos, pero no había comida segura, que es la política de creer que el Estado lo resuelve todo.
Y hay otros que todavía no cachan de que no hemos cruzado el río Jordán, y toda la tierra prometida todavía no ha llegado. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Fundamentalmente oportunidades, igualdad en los ingresos, un Estado y una sociedad mucho más compasiva con los humanos, especialmente ese punto está hoy día en juego. O sea, atreverse a ser mucho más humanitario con la clase media que lo está pasando mal, los sectores populares que lo están pasando mal. Y termino con esto, le agradezco mucho la profundidad de la entrevista y la pregunta. Mira, y decirle a mis amigos del sector del cual yo provengo, Estados Unidos no es un país capitalista, o sea, no es un país socialista, pero se ha atrevido a hacer cosas brutales. En 2001, el presidente Bush tomó el control de las líneas aéreas para la guerra del Golfo. Y los señores, acá están, los controles, porque está habilitado por la ley para tomar el control de las líneas aéreas en caso de referente a la seguridad nacional. El presidente Reagan tomó el control de las torres de control cuando se produjo la primera huelga en su gobierno. ¿Y qué hizo Roosevelt, Theodore Roosevelt, cuando dividía la empresa Rockefeller? Dijo, señor, usted tiene demasiadas empresas, no puede controlar de esta forma la economía, divídela en 7 y las tiene que venderse. No lo vamos a expropiar, va a recibir su precio, pero usted tiene que vender. ¿Alguien diría que eso es socialista? No, no es nada socialista. Eso es justamente crear la libertad en los mercados. Hoy día, esa es la falta de imaginación que es lo que uno dice, por Dios, ¿cómo es posible que no nos atrevamos a innovar? En materia de AFP, por una vez, en forma controlada, un porcentaje pequeño, pero permitirle a la gente tener un balón de oxígeno por estos meses, porque de verdad, si esperamos que opere igual que con las cajas, donde hay que entrar en una calle y preguntar, señora, ¿usted tiene ficha de protección social? ¿Le alcanza el puntaje? Ah, mire, no le podemos dejar. Al siguiente caso, ahí sí le toca. Y dejas un barrio totalmente conflictuado. Y para decirte lo bien justo, Fernando, esto no es solo culpa del gobierno, esto lo hace la Contraloría también. La Contraloría viene y te empieza a fiscalizar. ¿Y por qué le da esta caja, señor, a esta señora que gana 480.000 pesos si no tiene 3.000 puntos de... Pero ¿cómo si es una persona pobre? Mírela. No tiene los puntos. Sumar. Entonces hay una forma completa de mirar el Estado, una crisis de esta magnitud, que si no pasamos, de verdad vamos a volver a la edad media en materia económica, porque la gente, las familias que yo decía al principio, van a estar técnicamente quebradas y eso no tiene reparación posible. Hay otro punto, alcalde, que creo que ha sido sumamente gráfico en esta pandemia, que ha tenido, y lo he dicho varias veces en este programa, ha tenido la característica de visibilizar cosas que antes, porque funcionaban, no se les daba demasiada importancia y, por ejemplo, se parecían invisibles, nadie se daba cuenta de que estaban porque las cosas funcionaban con ellas. Y me estoy refiriendo básicamente al grado de informalidad que había justamente en el área económica. La ministra del Trabajo habló de más o menos 30% de personas que tenían una situación de informalidad respecto, no tenían contrato, no tenían su previsión al día, funcionaban sobre la base del día a día, etcétera. Y esa situación, cuando se te congela o tú tienes que parar la economía por una situación de la cuarentena, se demuestra que la verdad, muchas de las cosas que decíamos que teníamos, no las tenemos. Del mismo ministro Mañalich lo insinuó cuando él señaló que no sabía del grado de hacinamiento, por ejemplo, que había en determinadas comunas. Bueno, ese es el punto capital de lo que estamos conversando. Y lo primero, para poder avanzar, uno tiene que sacarse el prejuicio de acusar al que comenta esto, como lo dijo el ministro Mañalich. No lo hace por maldad. Es parte de la naturaleza humana el creer que tu realidad es extrapolarla al resto y que tus necesidades son las más importantes. Eso le pasa a todo el mundo. El drama es que quien toma decisiones y quien le toca liderar procesos tiene que estar muy atento, a tener los ojos abiertos, a tener los oídos abiertos, a darse cuenta que lo que rezó, creyó y veneró siempre puede haber mutado en cosas de 15 días. Y eso es lo que ocurre en estas crisis cataclísmicas como la Segunda Guerra Mundial y esto. Yo no creo que hayan más crisis equiparables en los últimos 100 años, así de rápidas y así de destructivas. Por tanto, hoy día lo que uno espera de quien toma decisiones es atreverse a aceptar la realidad y a ver cómo la modifica. Personalmente creo que en lo que ha descubierto el gobierno, el Congreso espero que también, aunque el Congreso ya está pendiente si cambia su mesa o no, es una cosa muy picante, muy conectada con los problemas de la realidad. El Chile del día lunes de junio de la Cámara, es muy importante que no el presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, ese es el de Putilandia.
lo que creo yo que el mundo de las decisiones tiene que pensar es que hoy día el capitalismo chileno, por así decirlo, es un capitalismo primario que ha sido muy exitoso en la producción de materias básicas primarias, un modelo exportador muy exitoso, pero sin inteligencia, sin valor agregado en términos masivos. Y respecto de las familias que no son familias de clase media norteamericana ni inglesa, son familias norteamericanas e inglesas del siglo XIX, donde los niños trabajaban hasta morir, las mujeres hasta poco antes de parir. Estoy hablando con el sentido figurado, Fernando, ¿no? Esto ya no ocurre. Estoy hablando de que el capitalismo chileno es el capitalismo americano de principios de este siglo, o de Inglaterra de principios de este siglo, en donde todavía no se había avanzado en un sistema de protección real de las personas, y lo más importante, es donde el mismo Estado tomó decisiones, como los Estados Unidos, tomó una decisión de potenciar la clase media. Cuando se asocia con el sector privado, vamos a dar un salto hacia el mundo de la clase media. Si tú estudias los manuales de economía de 1920, el nivel de desigualdad en Inglaterra y Estados Unidos era brutal, peor que Chile. Pero hubo decisiones potentes del mundo del Estado de decir, ¿sabe qué? Siendo capitalistas, vamos a equilibrar la cancha tomando decisiones complejas. Una, dividiendo empresas, como ocurrió con el Sherman Act en Estados Unidos. Dos, creando un sistema de protección real hacia la gente, las leyes de Beveridge en Inglaterra, pero reales, haciendo que el sistema sufra. Y eso es lo que hoy día uno se extraña. Y esto no es creer que no tengamos que volver a un país socialista. Yo no creo en eso. Yo creo que la base de un sistema capitalista exitoso tiene un rostro profundamente humano, que permite que las personas puedan competir por un mundo mejor, con una mayor igualdad de oportunidades, y en momentos trágicos como este, que eso es lo terrible, todavía no cachan de que está muriendo gente cercana a nosotros, de que esto que le pasaba a otros nos está pasando a nosotros, de que tenemos amigos entubados, de que tenemos amigos quebrados, de que tenemos familias completas que antes mirábamos pidiendo comida en los hospicios. Bueno, ¿no será el momento de atreverse a hacer algo muy radical en este tema? Sí, ahora estamos conversando con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Ahora, es interesante lo que usted plantea respecto de cómo el capitalismo del siglo pasado dio paso a unas clases medias muy fuertes. Ahora, hay una variable ahí que no la mencionó, pero la variable de movilización social gigantesca que significó eso. Sí, hubo resistencia brutal. Todo el proceso de sindicalización en Estados Unidos y en Inglaterra se produce en función de la salida de la gente a la calle a señalar que esto no podía ser así. El Día del Trabajo se funda sobre la base del asesinato de una serie de personas que estaban en huelga. Es decir, no es una decisión necesaria únicamente de la economía o de quienes estaban al mando en ese momento. Había una movilización y una convulsión social tremenda en esos países que efectivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, alcalde, que recogió la autoridad, recogieron las élites profesionales políticas para transformar el sistema que tenían en un sistema que incorporara a todas estas capas medias que básicamente estaban desconectadas del sistema. Mira, eso es verdad, es un poco temprano para hacer una clase de historia en la radio, pero es real. Pero es real. Pero mira, el talento fundamental, Fernando, es el siguiente, creo yo. En Estados Unidos las movilizaciones fueron importantes, pero no fueron el 18 de octubre. Es lo que ha ocurrido ahora con la muerte de esta persona, producto de la represión policial, es mucho más brutal en términos de masividad que muchas cosas que han pasado desde el año 68 en Estados Unidos. Sí, pero eso ha habido toda la vida en Estados Unidos. Yo viví en Texas durante 6 años y nunca faltaba una situación como la que pasó con el señor George. Sí. Esas son cosas que ocurren muchas veces, solo que ahora la tolerancia de la sociedad, justamente porque está más conectada, porque conversa más, porque eventualmente está más sensible, es mucho menor para aceptar ese tipo de cosas. Mira, yo creo que el éxito que tuvo Estados Unidos, y particularmente el que tuvo Inglaterra a principios del siglo XX, fue que se anticipó y vio la amenaza venir. Sí. Inglaterra, cuando se produce el término de la Primera Guerra Mundial y vuelven a sus casas millones de hombres heridos y desempleados, se dio cuenta de lo que pasó en Rusia, que había pasado 2 segundos antes, una sociedad agraria, se pega el salto eléctrico y se convierte en una sociedad marxista. Alemania tiembla por todos lados, probablemente era la segunda,
pero Inglaterra no desconocía que era la sociedad perfecta, según Marx, para que ocurriera la revolución proletaria. Y siendo la cuna del capitalismo, dijo, parece que tengo un problema, tengo que innovar. Me tengo que hacer cargo que hay millones de hombres cesantes y si no me hago cargo de este problema, mi sistema se cae. Y los ingleses, sobre la marcha, empezaron a generar leyes sociales, llegando a su máximo esplendor con las leyes de Beveridge, de 20 años después. Eso es la gracia del sistema capitalista, que es capaz y por eso, alcalde, un primer ministro hoy día puede tratarse el coronavirus en el hospital público y no en el hospital privado en Inglaterra. Sí. Bueno, es que eso precisamente, yo creo que es un llamado prácticamente y personalmente lo que me pasa en mi sector político. Yo creo que tenemos un déficit de imaginación y de osadía muy brutal, y de no leer los manuales de historia donde los líderes que supuestamente nosotros seguimos han sido mucho más imaginativos y creativos, y que no todo radica en menos impuestos, menos impuestos. A mí no me gustan los impuestos. Yo le tengo miedo a un Estado grasiento, gigante, que hace mal las cosas, porque cuando el Estado tiene demasiado poder, evidentemente tiene tendencia a meterse en la vida de la gente. Eso a mí no me gusta. Pero tampoco soy ciego de que el Estado justamente ha sido concebido para las grandes causas colectivas que superan al individuo. Y esta es una de ellas. Lo que estamos viviendo hoy día, una guerra es otra, un gran terremoto, o esto, que no lo habíamos visto nunca. Una cuestión que nos obligó a meternos en nuestras casas durante meses, no poder abrazar a nuestros seres queridos durante meses, y donde la crisis económica es brutal. Y lo segundo, Fernando, y esta es una cuestión que me ha tocado discutirlo incluso con economistas, dice, oye, un poquito más de esperanza. El rebote va a ser rápido si hacemos las cosas correctamente, porque la economía mundial está razonablemente sana. El problema es que la economía mundial está cerrada, pues la gente no se atreve a salir. Pero cuando salgamos, va a haber que salir con todo a trabajar. Entonces, si logramos tener un país en paz, con gente bien alimentada, sin resentimiento porque le tendimos una mano. Mira, lo más importante, esto es la ceguera del mundo de las finanzas en Chile. ¿Qué más humanitario y qué más validador del sistema es cuando el mismo sistema que está bajo fuego, bajo crítica, sorprende con una mirada humanitaria, no con migajas? Si le querías quitar la espoleta a la bomba de las movilizaciones sociales, de la utilización política que hace un sector más extremo en la izquierda, es decir, mire, ¿sabe qué? La AFP, mire el cambio que tuvo con nosotros, se abrió. El mundo de las finanzas, que solamente está para cobrarme cuando estoy apretado, se abrió. Y este Estado, al cual yo detesto, porque solo me cobra impuestos, y si no me cobra impuestos directos, me trata pésimo cuando voy a un consultorio, o voy al registro civil, se abrió a tratarme de otra forma en el momento de mayor dolor. Esos son los minutos de cohesión social. Yo no sé cómo se les pasa ese momento. ¿Y qué tan lejos estamos de eso, alcalde? Desde su sector, digo. Y se lo pregunto porque cuando una diputada dice que no está de acuerdo en subir de 55.000 a 65.000 o 70.000 pesos una ayuda porque no se quiere que la gente dependa del Estado, hay una variable ideológica que es un bloqueo gigante. Yo creo que la frase de la Pepa es una frase poco feliz. Yo la quiero montones a la Pepa y creo que tiene la mejor intención de servir a su país, pero lo hemos conversado, lo hablamos el fin de semana, porque fue una de las personas que me llamó para reclamarme por el tema de la cancioncita de la AFP. Y dije, yo no le quiero meter mano a la AFP para ir a pegársela al señor Messina y a la Camila Vallejo, no creo en eso. Es que yo creo que la plata es de todos los chilenos. Creo tanto en el sistema de propiedad privada que creo que los chilenos, por una vez, en un monto definido, y en esta situación, tienen derecho a tomar esa plata, o una parte, y que el Estado, al igual que cuando rescató los bancos, hoy día es el Estado el que le devuelve esa plata, con un bono de reconocimiento, con pagos parciales, no tengo idea, pero finalmente recomponga esa plata, porque creo en la libertad de los mercados. Es exactamente eso. Entonces, una cosa distinta es tener principios y jugarse por esos principios a estar ideologizado, que es completamente distinto. La diferencia entre la gordura y la hinchazón. Una cosa es tener ideas y otra cosa es estar ciego producto de la ideologización. Yo creo que en mi sector hay mucha gente muy ideologizada, que todo lo ve como pecado capital. Cuando tú dices la palabra Estado, es anatema. Señor, usted se volvió socialista. No tengo nada socialista. Fíjate que no. Yo salí adelante gracias al empeño de mi papá y una parte del empeño mío. Creo finalmente en el emprendimiento y en la libertad de los mercados. Pero no soy ciego que en minutos críticos el Estado tiene un rol. Y es precisamente este. Ahora, en este minuto, que es salvar el sistema, porque supera, y eso es ciencia política, tú lo sabes, porque esta causa, al igual que una guerra, supera el esfuerzo personal.
las personas en una guerra no se las pueden arreglar por ellos solas. Tienen que tener un ejército organizado por el país, con suministros bélicos organizados por el país. Bueno, esto es lo mismo. Frente a una pandemia, si la gente está entubada en un ventilador mecánico, le van a decir, oiga, su plan ISAPRE dice que usted es el plan Ultra Plus Mountain, no sé qué. No, señor, métase a la máquina al tiro, después arreglamos. Hay que salvar. Y cuando la gente tiene hambre o tiene problemas económicos y le van a arrebatar su casa porque no tiene ingresos, no le pueden decir, mire, usted tiene el puntaje 3822B, le corresponde el 40 del 70 del 20. No, pues señor, salvemos su casa, aseguremos de que usted por lo menos durante este año se pueda quedar tranquilo que atrás en su casa, después arreglaremos como pagamos los intereses, daremos facilidades a usar el Estado con una garantía nacional, como se hizo en Francia e Italia, que no vamos a decir que son países de izquierda. Macron no es un personaje de izquierda, en Italia tampoco están gobernados por gente de izquierda, y que dijeron, mire, durante 2 años no se pagan las hipotecas, los intereses los asume el Estado, la gente después se repone al día. Porque entendieron de que era una situación límite, y es lo que estamos viviendo hoy. Alcalde Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Te agradezco mucho la profundidad de la entrevista, Fernando. Voy a ver si puedo salir a la calle después de lo que acabo de decir. Van a haber varios escandalizados con lo que acabo de decir, pero hay una mirada de esperanza. Si hemos sobrevivido a dictaduras, a terremotos, a hambre, no hay ninguna razón, ni Dios ni la historia van a perdonar que no estemos a la altura del desafío. Que esté muy bien, Fernando. Muchas gracias, que le vaya bien.